Al principio parecía solo un domingo más. La misa de las 11, el calor atrapado dentro de la blusa de manga larga, el banco de madera crujiendo cuando uno se acomoda. Yo ni siquiera quería ir, pero fui. Por él. Porque por más difícil que sea, todavía intento mantener algunas rutinas que sobraron. Me senté en el rincón, como siempre. Él a mi lado, los brazos cruzados, el rostro hacia el frente, como si nada fuera con él. La vela encendida temblaba un poco, y yo traté de concentrarme, pero hace tiempo que ya no escucho bien lo que dice el padre. Mi cuerpo está allá, pero mi cabeza se va. Piensa en cuentas, en comida, en silencio, en cómo cambió él. Se quedó callado todo el tiempo. Solo movía los dedos, como si estuviera contando algo, o tal vez solo distrayéndose. Hasta que a la hora de la consagración, justo cuando todos se arrodillaron, se inclinó despacio a mi oído. Pensé que me ibas a pedir algo, o a decir que quería irse, pero no. Solo dijo una palabra. Una sola palabra, baja, seca, clavada como un cuchillo. Muérete. Y se quedó así, con la cabeza cerca de la mía, como si aquello fuera natural. Yo no reaccioné, solo bajé la cabeza. Se me revolvió el estómago, la sangre desapareció de mis manos. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, ni si él notó que me golpeó, o si era eso mismo lo que quería. Solo sé que no pude volver a levantar la mirada, ni hacia él, ni hacia el altar, ni hacia mí misma. El padre siguió hablando, pero yo ya no oía nada. Mi rostro se calentó, como si alguien me hubiera empujado frente a todo el mundo. Las manos me empezaron a sudar, y solo pensaba si alguien habría escuchado, pero nadie lo notó. Nadie nota jamás nada. Él se quedó arrodillado, inmóvil, con esa cara de quien no le importa. Ni siquiera me miró después. Se quedó mirando al frente, como si fuera el mejor hijo del mundo. Y yo allí, tragándome la palabra que me clavó en el pecho. Muérete. Aquello quedó latiendo dentro de mí. No fue un grito, no fue un ataque, fue peor. Fue un deseo calmo, planeado, dicho sin emoción, y dicho por él, por aquel que cargué 9 meses, al que alimenté con el pecho agrietado, al que defendí incluso cuando se equivocaba. Quise levantarme y salir corriendo, pero no pude. El cuerpo no me obedecía. Tuve que seguir allí, arrodillada, fingiendo oración. Cuando la misa terminó, él se levantó antes que yo. No me esperó. Salió por el lateral como siempre hace. Me quedé parada unos segundos, intentando respirar profundo, intentando entender si aquello había sido real. Empecé a dudar de mí. Tal vez escuché mal, tal vez dijo otra cosa, pero no. Sé lo que oí, sé el modo en que lo dijo. No fue un impulso, fue una elección. Caminé despacio hacia la salida, sintiendo un peso en el cuerpo que no era solo físico. Afuera, el sol todavía ardía y la gente salía conversando, sonriendo, como si todo estuviera bien. Él estaba apoyado en el portón, mirando el celular. Ni me miró, ni preguntó si estaba bien. Solo se dio la vuelta cuando me acerqué y empezó a caminar. Y yo fui detrás, como siempre hago, como si nada hubiera pasado, como si no fuera conmigo. En casa, entró directo a su cuarto y dio un portazo. Me quedé parada en la cocina mirando el fregadero, el trapo mojado, el plato con migajas que nadie lavó. Me apoyé en la silla para no caerme. Temblaba, pero no era miedo, era otra cosa. Era una mezcla de vergüenza y cansancio, como si algo dentro de mí se hubiera despegado de su lugar. Pensé en abrir la puerta de su cuarto, preguntar por qué, preguntar si tenía idea de lo que dijo, pero no fui. Me quedé allí, mirando al suelo, escuchando girar el viejo ventilador de techo. En la pared, el reloj hacía ese tic-tac seco, como si estuviera marcando el tiempo de algo que yo no sabía nombrar. Sentí ganas de llorar, pero ni eso pude. Fui a lavar los platos porque era lo único que me quedaba por hacer, que todavía me obedecía. El lunes, se despertó tarde y salió sin decir nada. Ni café tomó. Pasó por mi lado como si yo fuera una pared. Llevaba los auriculares puestos, el celular en la mano y la mochila torcida en la espalda. No me miró, no cerró bien el portón, y yo me quedé allí, parada en la galería, escuchando el portón golpear contra el hierro con ese ruido hueco.
Yo todavía esperaba algo, un arrepentimiento, una explicación, una palabra, cualquier cosa, pero no llegó. Y ahí empecé a recordar otras veces, pequeñas cosas, respuestas bruscas, miradas de desprecio, la forma en que evitaba tocarme, cómo hacía ya tiempo que no me llamaba por nada, ni mamá, ni nada. Solo hablaba cuando quería algo, y siempre con la voz seca, como si me estuviera haciendo un favor. El martes volvió de la escuela y tiró la mochila en la sala. Dijo que iba a salir de nuevo, que no tocara sus cosas. Yo solo miré. Dije, está bien, y volví a la cocina. Él se rió de lado. Una risa que no era de broma. Era de quien sabe que tiene el control. Y sentí que se me revolvía el estómago. Esa risa dolió más que la palabra del domingo, porque fue ahí cuando me di cuenta de que no se arrepintió, que sabía lo que había hecho y que le había gustado la sensación. Parecía satisfecho, no con rabia, con poder, y eso me dio un miedo nuevo, no de él, sino de mí, de todo lo que permití sin darme cuenta. El miércoles llovió todo el día. La casa se quedó oscura incluso con las luces encendidas. Pasé el trapo al piso, colgué ropa dentro de casa e hice sopa porque era lo que se podía hacer con ese tiempo. Él llegó mojado, quejándose del olor de la comida. Dijo que parecía comida de hospital. No gritó, no hizo falta. La frase vino calma, hiriente, como si fuera un comentario cualquiera. Apagué el fuego y puse el plato en la mesa. Comió en silencio, mirando el celular con una mano y la cuchara en la otra. No dio las gracias. Se levantó y dejó el plato sucio. Me quedé mirando la sopa enfriarse en mi plato, sin ninguna gana. La palabra de la iglesia volvió entera, como si estuviera escrita en la pared, y empecé a entender que aquello no había sido un momento aislado. Era una continuación. El jueves, encontré un papel arrugado en el bolsillo de su pantalón cuando fui a lavar la ropa. Era una advertencia de la escuela. Hablaba de comportamiento agresivo, de respuestas irrespetuosas, de falta de límites. Lo leí 2 veces. Me senté en el borde de la cama con el papel en la mano. Nadie me había avisado. Nadie me había llamado. Guardé el papel doblado en el fondo del cajón. Cuando llegó, le pregunté si había pasado algo. Me miró como si yo fuera ridícula. Dijo que la escuela exagera, que yo no entiendo nada. Me mandó a dejar de meterme. La voz salió fría, controlada, igual que en la iglesia, igual que siempre. No respondí, solo sentí un peso en el pecho, como si estuviera cargando algo que no era solo mío. El viernes, mientras lavaba el baño, lo oí hablando por teléfono en su cuarto. La puerta estaba entornada, se reía, hablaba alto, le contaba algo a alguien. De repente oí mi propia historia saliendo de su boca. Dijo que me había mandado a matarme en la iglesia y que yo me había quedado callada. Se rió de nuevo. Dijo que yo no hacía nada, que nunca hacía nada. Aquello me hizo sentarme en el suelo frío, con el trapo todavía en la mano. No fue la palabra lo que dolió, fue la risa. Fue entender que aquello se volvió un chiste, que no fue un error, que fue contado como un trofeo. Me quedé allí unos minutos, sin levantarme. El suelo estaba helado y sentía el cuerpo pesado. Por primera vez, pensé que tal vez ya no estaba segura dentro de mi propia casa. El sábado me desperté antes que él. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando la lluvia fina que todavía caía. Pensé en levantarme e irme, pero no tenía a dónde ir. La casa estaba demasiado silenciosa. Me levanté despacio, hice café y me senté sola a la mesa. Cuando él apareció, pasó de largo, abrió la nevera y se quejó de que no había nada de lo que a él le gustaba. Dijo que yo nunca compraba las cosas correctas. Respondí que podía ir al mercado más tarde. Se encogió de hombros. Dijo que daba igual. Ese desprecio diario empezó a pesar más que cualquier grito, porque no había explosión. Era constante. Era un desgaste lento, como si me estuviera borrando poco a poco, palabra por palabra, gesto por gesto. Ese mismo día, tuve que salir para resolver algo del banco. Tomé el autobús lleno, sentada al fondo, sujetando el bolso en el regazo. La gente hablaba alto, reía, se quejaba del tráfico. Yo miraba por la ventana y sentía un vacío extraño. Pensé en la iglesia, en el altar,
en el silencio pesado. Pensé en lo que dijo y en cómo nadie se dio cuenta. Pensé que Dios escuchó, pero no hizo nada. O tal vez hizo, solo que no del modo que yo esperaba. Cuando volví, él no estaba en casa. Me sentí aliviada por unas horas. Caminé por la casa como si estuviera prestada. Cada rincón parecía cargado, como si la casa hubiera escuchado todo y se lo hubiera guardado. El domingo siguiente, él no quiso ir a la iglesia. Dijo que ya no tenía edad para esas cosas. Fui sola. Me senté en el mismo banco, el mismo ventilador ruidoso, la misma misa, pero sin él al lado. El espacio vacío dolió más que la palabra. Me arrodillé y bajé la cabeza, no para rezar bien, sino para contener el llanto. No pedí nada. Solo me quedé allí, respirando despacio, intentando entender en qué momento todo se salió de control. Cuando me levanté, sentí que algo había cambiado. No era fuerza, no era coraje, era solo un cansancio profundo. Un tipo de cansancio que ya no permite fingir que no ves. Cuando volví de la iglesia, él estaba en el sofá, comiendo algo que había pedido por una aplicación. Ni preguntó a dónde había ido. La televisión estaba alta y tuve que repetir 2 veces cuando le pedí que bajara el volumen. Lo hizo de mala gana. Me miró como si yo estuviera estorbando. Fui al cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y me quedé allí unos minutos, escuchando el sonido amortiguado de la tele atravesando la pared. Pensé que ese cuarto ya no era un descanso, era solo un lugar más donde me escondía. Recordé cuando era más pequeño y entraba allí a pedir upa cuando tenía miedo a las tormentas. Ahora era yo la que tenía miedo, y él ni se daba cuenta, o se daba cuenta y no le importaba. El lunes, la directora de la escuela llamó. La voz era formal, cansada, como si esa conversación ya hubiera ocurrido muchas veces con otras madres. Habló de nuevos episodios, de empujones, de respuestas agresivas. Preguntó si estaba todo bien en casa. Dije que sí. La palabra salió automática. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono como si me fuera a decir algo. Sentí vergüenza de mí misma, no por él, por mí, por seguir protegiendo, por seguir minimizando. Era como si admitir la verdad fuera peor que aguantar. Pasé el resto del día haciendo cosas sin importancia, solo para no pensar. Doblé ropa limpia, limpié la cocina que ya estaba limpia, organicé cajones que nadie tocaba. El martes llegó más tarde. Yo estaba en la cocina cortando cebolla cuando oí la llave girar en la puerta. El olor fuerte me hizo lagrimear, pero seguí. Entró quejándose del ruido del cuchillo, diciendo que yo hacía todo mal. Dijo que parecía nerviosa. Respiré hondo y no respondí. Fue ahí cuando se acercó demasiado. Se quedó demasiado cerca. Me miró a los ojos y sonrió de un modo extraño. Dijo que debería agradecer que él todavía estuviera allí. Aquello me dio un frío en la espalda. No fue una amenaza directa. No hizo falta. Lo entendí. Y en ese instante me di cuenta de que el problema ya no era solo la palabra dicha en la iglesia. Era todo lo que vino después. Era el espacio que él empezó a ocupar dentro de la casa y el espacio que yo estaba perdiendo. Esa noche casi no dormí. El cuarto parecía más pequeño, sofocante, como si el aire no circulara bien. Me quedé dando vueltas de un lado a otro, escuchando cada ruido de la casa. El crujido del suelo cuando iba al baño, el clic de la puerta, el sonido distante de su celular encendido en la madrugada. Mi cuerpo estaba cansado, pero la cabeza no paraba. Repetía la palabra en silencio, intentando entender cómo algo tan corto podía pesar tanto. Muérete. Pensé en todas las veces que me tragué comentarios, en cuántas excusas me puse a mí misma, siempre pensando que era una fase, que era la edad, que pasaría. Recordé noches en vela cuando era pequeño, las fiebres, las caídas, las veces que me quedé sentada al borde de la cama solo para asegurarme de que respiraba. Ahora era yo la que tenía miedo de cerrar los ojos, miedo de despertar igual, miedo de no despertar diferente. En los días siguientes empecé a notar cosas que antes dejaba pasar, la forma en que ocupaba los espacios, esparciendo cosas por la casa como si fuera dueño de todo, el modo en que me hablaba siempre en imperativo, nunca como un pedido. Haz, trae, resuelve, nunca un por favor,
Nunca un gracias. Yo me movía por la casa intentando no molestar. Caminaba bajo, hablaba poco, evitaba cruzarme con él. Aún así, parecía que mi presencia lo irritaba. A veces me miraba como si yo estuviera allí por provocación, y eso dolía más que cualquier grito, porque yo no hacía nada. Yo solo existía, y hasta eso parecía estar mal. La casa empezó a parecer un lugar prestado, donde tenía que pedir permiso hasta para respirar. El viernes tuve que buscar unos documentos antiguos en una caja guardada arriba del armario. Me subí a una silla, sintiendo que la rodilla se quejaba. Las manos me temblaban mientras sacaba papeles amarillentos, actas, facturas pagadas, cartas antiguas, cosas de mi vida entera guardadas en silencio. Él apareció en la puerta del cuarto y preguntó qué estaba haciendo. Se lo expliqué, pero no escuchó bien. Dijo que estaba tocando donde no debía. Me mandó a bajar. La voz salió firme, autoritaria, como si yo fuera una niña. Bajé despacio, con el papel todavía en la mano. En ese momento algo encajó. No fue rabia, fue claridad. Entendí que yo ya no tenía lugar allí. No como antes, no como madre, no como nada. Y esa percepción cayó pesada, sin drama, sin escena. Solo se quedó. El sábado por la mañana salió temprano y no avisó a dónde iba. Dejó la puerta sin llave, la luz encendida, la casa como quiso. Me desperté con el ruido del viento golpeando la puerta de la sala y tardé algunos segundos en entender dónde estaba. Me levanté y fui cerrando todo despacio, como quien arregla algo roto sin saber si sirve de algo. Hice café y lo bebí de pie, apoyada en el fregadero. El sabor estaba demasiado amargo, pero seguí. Me senté después, sola, y me quedé mirando el reloj. Cada minuto pasaba arrastrado. No era preocupación, era otra cosa. Era un alivio extraño mezclado con culpa, como si la casa respirara mejor sin él allí. Y eso me hizo sentir aún peor. Cuando volvió, ya era tarde. Entró hablando alto, quejándose de hambre. Abrió la nevera y dijo que yo no pensaba en él cuando hacía las compras. Tiró la mochila al suelo y me pidió dinero. Le dije que no me sobraba. Me miró serio, después se rió. Una risa corta, sin humor. Dijo que yo siempre encontraba la manera. Aquello me cansó. No respondí. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Lo oí caminando por la casa, golpeando cosas, quejándose solo. Mi corazón se aceleró, pero me quedé quieta. Por primera vez, no fui detrás. Me quedé sentada en la cama, con las manos en el regazo, mirando la pared descascarada. No era un desafío, era agotamiento, un punto en el que el cuerpo simplemente deja de reaccionar. El lunes siguiente, tuve que salir a trabajar más temprano. El cielo estaba gris, pesado. En el autobús, me senté cerca de la ventana y me quedé mirando a la gente entrar y salir. Pensé que nadie allí tenía idea de lo que yo cargaba. Nadie la tiene nunca. Llegué al trabajo e hice todo en automático. Atendí, limpié, organicé. Alguien comentó que parecía cansada. Asentí con la cabeza. No expliqué nada. Al volver a casa, sentí una opresión en el pecho que no se me quitó. No era enfermedad. Era una certeza formándose despacio, la de que aquella situación no se iba a resolver sola, y que esperar más era solo posponer algo que ya estaba ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Al final de esa semana, empecé a guardar documentos personales en una carpeta aparte. Cosas simples: DNI, actas, carnet de salud, notas de consultas, comprobantes bancarios. Lo hice sin pensar mucho, como quien organiza lo que es suyo por instinto. Dejé todo dentro de un bolso que guardé en lo alto del armario, junto con una muda de ropa y una copia de la llave. Fue la primera vez que hice algo así, no porque quisiera irme en ese momento, sino porque me di cuenta de que tal vez lo necesitaría. Era una especie de preparación silenciosa. Algo dentro de mí decía que las cosas podían empeorar. No había plan, no había decisión, solo una sensación de que era prudente. Y por más que me doliera pensar de esa forma, era lo que quedaba: anticiparme en silencio. Aquel sábado por la noche, volvió más tarde de lo normal. Llegó con olor a alcohol y con los ojos pesados. No estaba agresivo, pero tampoco estaba presente.
Soltó el celular en el sofá y fue directo a la cocina. Preguntó si había comida. Dije que sí, pero que estaba en la nevera. Revolvió los armarios, se quejó del ruido de la cuchara en la olla. Me preguntó si no podía hacer algo decente. Le dije que no iba a cocinar de nuevo. La frase salió sin fuerza, pero salió. Me miró de reojo. No respondió. Comió en silencio y subió a su cuarto. Dio un portazo. Me quedé parada en la cocina, apoyada en el fregadero, oyendo sus cubiertos golpear el plato con rabia. Me sentí una extraña dentro de mi propia casa, no por lo que él hizo, sino por lo que se convirtió y por lo que yo me permití aceptar. El domingo por la mañana bajó y dijo que iba a salir con sus amigos. Le pregunté a qué hora volvía. Se rió. Dijo que yo ya no mandaba en él. La frase vino seca, directa, como quien escupe un resto de comida. Respiré hondo y no respondí. Agarró la mochila y salió sin mirar atrás. Me quedé en la sala en silencio. Me senté en el sofá donde él había dejado el olor de su perfume barato. Agarré su celular que todavía estaba allí, por impulso, por miedo, por necesidad. Vi mensajes, vi conversaciones, vi cómo me insultaba en grupos, llamándome loca, inútil, peso muerto. Vi audios riéndose de la historia de la iglesia, gente comentando, gente riendo, gente diciendo que yo me lo merecía. Y allí, con el celular en la mano, entendí que él no lo escondía. Él lo exhibía, con orgullo, como si borrarme fuera parte de su construcción. Me quedé con el celular en la mano varios minutos, el corazón latiendo despacio, como si intentara avisarme de algo que el cuerpo ya sabía. Borré los mensajes de la pantalla, dejé todo como estaba y puse el aparato en el mismo lugar. Fui a mi cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en el borde de la cama y miré al suelo. No lloré, ni dije nada. Solo me quedé allí, escuchando el sonido del ventilador y de mi propia respiración. Era como si algo se hubiera roto definitivamente. No un vaso, no una puerta. Fue por dentro, como una grieta que llega al final. En ese instante, supe que ya no se podía más. Ya no era una duda. Ya no era una esperanza. Era otra cosa. Un final que ya se venía formando hacía tiempo, solo que ahora era claro. Al día siguiente, se despertó antes que yo y salió sin decir nada. Oí el portón golpear. La casa se quedó en silencio. Aproveché ese silencio como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Abrí las ventanas, dejé entrar el sol, me senté en la cocina y tomé café caliente mirando la calle. Por primera vez en meses, sentí el cuerpo un poco más ligero, no porque algo hubiera mejorado, sino porque él no estaba allí. Tomé papel y bolígrafo y empecé a anotar todo lo que necesitaba organizar. Ítems básicos, cuentas, lugares donde podía pedir ayuda, contactos antiguos. Escribí despacio, con calma, como quien se prepara para algo sin urgencia pero con firmeza. Aquello no era un plan de fuga, era un plan de cordura, y ni siquiera sabía si tendría el coraje. Pero escribir me dio la sensación de que, al menos por dentro, yo todavía existía. Esa semana empecé a cambiar pequeñas cosas. Cambié el mantel de la mesa sin preguntar si le gustaba aquel color. Puse mis tazas preferidas de vuelta en el estante. Compré pan solo para mí, del tipo que él dice que odia. Dejé la puerta de mi cuarto con llave por la noche. Pequeñas actitudes, cosas que tal vez él ni notara, pero para mí lo eran todo. Cada gesto era un recordatorio de que yo todavía podía elegir algo, incluso con miedo, incluso herida. No hice escándalo, no escribí una carta, no lloré fuerte. Solo fui regresando a mí, centímetro a centímetro, como quien recoge los pedazos uno por uno, sin saber exactamente qué hacer con ellos después. Empezó a notar que algo había cambiado. No preguntó directamente, pero empezó a observarme más. Se fijaba cuando cerraba la puerta del cuarto, cuando salía sin avisar, cuando tardaba en responder. Un día comentó que estaba diferente. Dijo que parecía fría. No lo negué, tampoco lo confirmé. Seguí haciendo lo que tenía que hacerse. Esa atención tardía no venía con cuidado, venía con desconfianza, como si sintiera que estaba perdiendo espacio, y lo estaba perdiendo. No porque yo lo hubiera confrontado,
sino porque yo había dejado de ceder. Eso le molestaba más que cualquier discusión. El silencio empezó a molestar, y aprendí que el silencio también puede ser una forma de límite. El jueves, tuve que ir al centro de salud a buscar un resultado de un examen antiguo. Me quedé sentada en la sala de espera con otras mujeres, todas calladas, sujetando papeles. Miré a mi alrededor y pensé que muchas allí cargaban cosas parecidas, solo que nadie lo decía. Cuando llamaron mi nombre, entré sola. La médica dijo que todo estaba dentro de lo esperado. Asentí. No expliqué nada más de lo necesario. Salí de allí con un papel en la mano y una certeza en el cuerpo. No se trataba de una enfermedad física. Se trataba de desgaste. Y ese tipo de desgaste no aparece en los exámenes. Volví a casa caminando despacio, sintiendo el sol en la cara, como si aquello fuera un recordatorio simple de que todavía estaba viva, a pesar de todo, a pesar de él. El viernes por la noche llegó irritado. Dijo que yo estaba extraña, que la casa estaba diferente, que me estaba alejando. Me preguntó si estaba escondiendo algo. Respondí que no, porque no lo estaba. No escondía nada. Todo estaba claro dentro de mí. Caminó por la sala, movió cosas, abrió puertas, como si buscara algo afuera. No encontró nada. Se sentó en el sofá y se quedó quieto. Por primera vez parecía más pequeño, no débil, solo más pequeño. Y lo observé de lejos, con un cansancio antiguo. No sentí victoria, ni alivio, solo una constatación simple. Aquella convivencia había llegado a su límite, y yo ya no podía fingir que no lo veía. Después de aquel domingo, empecé a hablar aún menos, solo lo necesario, respuestas cortas, movimientos contenidos. Él se dio cuenta. Empezó a preguntar qué estaba pasando. Decía que yo estaba extraña, que parecía estar tramando algo. Yo no lo negaba ni lo confirmaba. Solo seguía con mis cosas. Cocinaba lo básico, limpiaba lo esencial y volvía al cuarto. Él andaba por la casa más inquieto. Empezó a intentar provocar, a decir que me estaba poniendo vieja, amarga, sola, que nadie me aguantaba. Escuchaba todo en silencio, no porque fuera lo correcto, sino porque cualquier reacción alimentaba su juego, y yo ya no tenía energía para jugar. Solo quería preservar lo poco que aún quedaba de mí dentro de aquel espacio. El martes de esa semana, llegó a casa y encontró la puerta de mi cuarto cerrada con llave. Golpeó fuerte. Preguntó qué estaba escondiendo. Respondí que solo quería descansar. La respuesta salió baja, pero firme. No insistió, pero se quedó merodeando. Pasaba por el pasillo despacio, pisando fuerte, golpeando las paredes con la mano como si marcara territorio. Era un patrón. Cuando ya no tenía control sobre mí, intentaba dominar el ambiente. Pero algo había cambiado. Yo ya no me doblegaba como antes. Sentía miedo, sí, pero un miedo que venía junto con la lucidez. Sabía que ese tipo de control silencioso no aparecía en las denuncias, pero era real y peligroso, y que si no actuaba pronto, él cobraría valor para hacer más. El jueves, recibí una llamada de una amiga antigua. Me preguntó si estaba bien. Dijo que sintió ganas de llamar sin saber por qué. Casi cuelgo, pero respiré hondo y me quedé en la línea. Hablamos por 10 minutos. Le conté poco, pero ella entendió. Dijo que, si lo necesitaba, el cuarto de su hija estaba vacío. Era lejos, pero era una opción. Le di las gracias. Anoté la dirección en una hoja y la guardé junto a los documentos. Después de la llamada, me quedé sentada en el sofá por un buen tiempo. No era exactamente esperanza lo que sentía. Era otra cosa, una rendija, una grieta por donde pasaba aire, una posibilidad real, concreta, que hasta entonces no me permitía considerar. Y solo de saber que existía, ya me sentía un poco más entera. Esa noche, tardé en cerrar la puerta del cuarto. Me quedé sentada en la cama, oyéndolo moverse por la casa. El sonido de los pasos era diferente cuando estaba irritado, más pesados, más lentos, como si quisiera ser notado o temido. Me quedé quieta. No encendí la luz. No miré el celular, solo esperé. Cuando finalmente oí cerrarse la puerta de su cuarto, me levanté y giré la llave con cuidado. El clic fue bajo,
pero pareció demasiado fuerte dentro de mí. Me acosté vestida, con el bolso cerca de la cama. No porque fuera a salir en ese momento, sino porque necesitaba saber que podía. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, recordando cada detalle de la iglesia, del banco duro, del olor a vela, de la palabra dicha en mi oído. Pensé en cómo aquello había sido el comienzo visible de algo que ya venía ocurriendo hacía tiempo, y me di cuenta de que, si seguía allí, él no pararía, porque ya había aprendido que no había consecuencias. Al día siguiente, me desperté antes que el despertador. Preparé café solo para mí y me senté en la cocina aún oscura. El silencio de la casa a esa hora era casi cómodo. Separé algunos papeles, los puse dentro del bolso junto con algo de dinero contado. No era mucho, pero alcanzaba para empezar. Cuando se despertó, me encontró lista para salir. Me preguntó a dónde iba. Dije que tenía cosas que resolver. Hizo un comentario irónico. Dijo que me estaba creyendo importante. No respondí. Pasé por su lado y sentí el cuerpo tenso, esperando alguna reacción. Pero no hizo nada. Solo se quedó mirando. Salí de casa con las piernas flojas, pero seguí caminando. Cada paso parecía pesado. En el autobús, me senté cerca de la puerta, sujetando el bolso con fuerza. Miré por la ventana e intenté memorizar el camino, como si me estuviera despidiendo sin admitirlo. Pasé el día resolviendo cosas simples pero necesarias. Fui al banco, pregunté sobre una cuenta individual, cambié la contraseña, pedí información que nunca antes había pedido. Nadie sospechó nada. Nadie pregunta por qué. Volví a casa al final de la tarde con la cabeza llena y el cuerpo cansado. Él estaba sentado en la sala cuando entré. Me miró y dijo que había tardado. Me preguntó si estaba escondiendo algo. Respondí que no. Y era verdad. Ya no escondía nada. Simplemente no lo anunciaba. Fui al cuarto, cerré la llave y me senté en el suelo. Las manos me temblaban, no solo de miedo, de decisión. Sabía que aquel equilibrio frágil no duraría. Sabía que se daría cuenta. Pero también sabía que, por primera vez, me estaba preparando de verdad, no para enfrentarlo, sino para salir viva de esa casa, lo suficientemente entera para continuar. El sábado pasó todo el día en casa. El clima estaba extraño. No decía nada, pero su silencio estaba cargado. Merodeaba por las habitaciones, encendía la TV demasiado alto, abría y cerraba armarios sin motivo. Yo permanecí en mi espacio. Cociné para mí, almorcé sola. Cuando entró en la cocina, vio la mesa puesta con un solo plato y se rió con desprecio. Dijo que me estaba volviendo loca, que me creía alguien importante ahora. No respondí. Lavé mi plato y salí. El silencio se prolongó hasta la noche, cuando golpeó la puerta de mi cuarto pidiendo la llave del portón. Dijo que iba a salir. Le entregué la llave sin abrir la puerta. Esperó un tiempo como si quisiera que dijera algo, pero no lo dije, y se fue. La casa, de nuevo, se sintió ligera. Pero esta vez, supe que el tiempo se estaba acabando. Para mí, para todo. El domingo me desperté con dolor en el pecho. No era enfermedad. Era el cuerpo avisando que ya no podía más. Empecé a meter algo de ropa en el bolso, doblé despacio, elegí prendas básicas. Dejé algunas cosas importantes escondidas debajo de la cama, por si necesitaba volver. Pasé el trapo a la casa como siempre. Preparé un café simple. Dejé los platos limpios en el fregadero, todo ordenado. Él todavía dormía. Agarré mi bolso, la llave de repuesto, y salí caminando sin hacer ruido. No miré atrás. Fui directo a la terminal. Compré el pasaje con lo poco que tenía. El corazón acelerado, las manos heladas. Me senté en el banco de la plataforma y esperé, todavía sin saber bien qué iba a hacer, solo con un papel doblado en el bolsillo con la dirección de mi amiga. Era poco, pero era algo. Y eso bastaba. Durante el viaje, me quedé mirando por la ventana todo el tiempo. Los campos, las casas, los autos pasando rápido. No podía pensar en nada muy concreto. La cabeza revuelta, como si lo hubiera dejado todo en otro cuerpo. Reviví la iglesia, el banco, el susurro. Reviví las noches encerrada, los platos tirados, las risas en los mensajes. Pero no lloré. No sentí rabia.
Sentí un tipo de vacío que no duele, un silencio absoluto. Cuando llegué a la ciudad, bajé con el bolso apretado al pecho. Ella me esperaba en la vereda. No dijo nada, solo me abrazó. Y aquel abrazo fue la primera cosa en meses que me recordó quién era yo antes de todo. Entré en su auto y sentí por primera vez que tal vez sí había salido, no solo de la casa, sino de dentro de aquello que casi me borró por completo. En los primeros días en su casa dormí mucho. El cuerpo parecía cobrar años de silencio, de tensión, de noches en alerta. Me despertaba asustada con ruidos pequeños. Tenía que recordar que ya no estaba allí. Ella me dejaba tranquila, solo preguntaba lo necesario. Preparaba café, dejaba el cuarto arreglado, me prestó ropa. Dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. Y yo se lo agradecía en silencio, porque todavía no podía poner en palabras lo que había vivido. La gente cree que la violencia es solo lo que deja una marca morada, pero hay marcas que no aparecen en el espejo, esas que te hacen dudar de tu propia cordura, de tu propia memoria, de tu propio valor. Yo estaba entera, pero en ruinas por dentro, y aún así, por primera vez, sentía que estaba en el lugar correcto. Me ofreció ayuda para hacer una denuncia. Dijo que me acompañaba, que me daba apoyo, pero no pude, no en ese momento. Solo pensar en revivir los detalles me daba náuseas. Y, en el fondo, sabía que nadie iba a entender la gravedad de aquello, que iban a decir que era solo una adolescencia difícil, palabras en el calor del momento, cosas de familia, y no lo era. Aquello era un proyecto de borrado, un proceso largo, calculado, que empezó mucho antes de la palabra dicha en la iglesia. Solo pude verlo cuando la palabra se volvió cuchillo, y el cuchillo se volvió rutina. Preferí esperar, respirar, reorganizar lo que todavía era mío. Y eso de por sí ya era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Con el pasar de las semanas, empecé a salir más. Caminaba por las calles con pasos cortos, como quien todavía no cree que puede ir a donde quiera. Iba al mercado, me sentaba en la plaza, observaba a madres con hijos pequeños. A veces sonreía sin querer. A veces sentía que el corazón se me apretaba, principalmente cuando veía a un niño de la mano de su madre. Pensaba en el mío, en lo que fue, en lo que se convirtió, y por más que doliera, ya no podía negarlo. Tuve que irme para sobrevivir, y aún con culpa, aún con nostalgia por lo que pudo haber sido, lo entendía, porque hay días en los que el amor que uno da no vuelve. Y si uno insiste, empieza hasta a matar despacio. Y esta vez salí antes de que eso pasara. Con el tiempo intentó contactarme, mensajes cortos, hostiles, primero preguntando dónde estaba, después quejándose, después diciendo que estaba exagerando. No respondí, bloqueé el número. Eso me dio un nudo en el estómago. No porque quisiera hablar con él, sino porque cortar el contacto es admitir que algo terminó definitivamente, y yo todavía estaba aprendiendo a lidiar con los finales. A veces soñaba con la casa antigua. Despertaba sudada, pensando que había oído su voz en el pasillo. Me llevaba algunos segundos recordar dónde estaba. La realidad venía despacio, pero venía, y junto con ella, una sensación extraña de protección, como si lo peor se hubiera quedado atrás, aunque todavía doliera. Un día entré en una iglesia pequeña, cerca de su casa. No fui llamada, no era domingo, no había misa. Solo me senté en el banco del fondo. El olor era el mismo. Madera, vela, silencio. Cerré los ojos y respiré hondo. La palabra volvió entera, clara. Muérete. Pero esta vez no me atravesó. Se quedó allí, parada, sin poder herirme. No recé, no pedí nada. Solo me quedé sentada, sintiendo el suelo firme bajo mis pies. Entendí que Dios sí había escuchado. No aquel día, no de aquel modo. Pero escuchó cuando salí viva, cuando no respondí con odio, cuando elegí seguir respirando, aún sin saber cómo sería después. Volví a casa caminando despacio. Pasé frente a un mercado, compré pan fresco, de ese que me gusta. Lo comí sentada en la vereda, mirando el movimiento de la calle. Personas yendo y viniendo, vidas que no sabían nada de la mía, y eso era bueno. Ya no tenía que explicar, no tenía que convencer a nadie. Yo estaba allí,
lo suficientemente entera, no curada, no fuerte, pero viva. Y eso ya era más de lo que se me deseó en aquel susurro dentro de la iglesia. Aquello que él dijo no se cumplió. Y tal vez esa haya sido la única respuesta posible. Algunas semanas después, una vecina de ella me preguntó discretamente si era verdad lo que él andaba diciendo. Dijo que él comentó que huí porque estaba mal de la cabeza, que inventaba cosas, que había brotado. Escuché aquello y solo moví la cabeza. No intenté defenderme, no corregí, porque aprendí que, con ciertos tipos de gente, la verdad no tiene espacio. Construyen una versión donde siempre salen limpios, donde son víctimas, donde quien intenta sobrevivir se convierte en el problema. Y por mucho tiempo yo también creí que el problema era yo, porque él lo hacía parecer, porque ponía las palabras de un modo que confundía, porque usaba hasta el silencio como forma de borrar. Pero ahora, lejos, con mi cuerpo en otro lugar y mi cabeza empezando a volver a mí, entendía que nada de aquello había sido normal y que no hacía falta convencer a nadie de eso. Bastaba con no volver. Empecé a escribir en un cuaderno pequeño que ella me dio. Escribía cosas sueltas, horas en las que me sentía bien, comidas que pude comer sin náuseas, sensaciones que volvieron después de que me fui. Así fue como me di cuenta de que la paz tiene sonidos pequeños, como el ruido del agua hirviendo, de la cuchara golpeando la taza, del viento pasando por la ventana, cosas que antes también existían, pero yo no oía, porque el miedo grita, la tensión lo ocupa todo, y ahora en aquel cuarto sencillo volvía a oír hasta mi propio pensamiento. Era confuso, sí, todavía lo era, pero ya era mío, no venía distorsionado. No venía sofocado, era un pensamiento entero. Empecé a cocinar solo para mí, a caminar por la calle sin destino, a mirar vidrieras sin vergüenza, cosas simples, pero que, después de tanto tiempo borrada, parecían grandes victorias, no porque fueran especiales, sino porque eran posibles. Cierta tarde, recibí un sobre a mi nombre, sin remitente. Dentro, solo una hoja con la palabra mentirosa, escrita en mayúsculas, sin firma, sin nada. Me quedé mirando aquello por unos minutos. La mano ya no me temblaba. El corazón no se disparó. Solo sentí una especie de pena. No de mí, de quien lo envió, porque entendí que eso era lo que sobraba cuando el control terminaba. El intento de mantener viva una historia que ya no tenía escenario. Tiré el papel a la basura sin decir nada. No con miedo, con firmeza. Y en ese gesto tan simple me di cuenta de cuánto había caminado ya, porque antes lo habría guardado, lo habría leído de nuevo, me habría preguntado si era verdad. Ahora no, ahora sabía quién era yo, y sabía lo que había hecho para seguir existiendo. Y eso no se borra con una hoja de papel. Hoy vivo en silencio, pero ya no es el silencio del miedo, es el del descanso. Trabajo en una tiendita pequeña, ayudo con las entregas, acomodo estantes. Gano poco, pero respiro. Tengo mi espacio, mis cosas, mi tiempo. No hablo de él. No espero noticias. Ya no tengo espacio dentro de mí para aquello. De vez en cuando recuerdo la iglesia, el banco, el olor a vela, el susurro. Lo recuerdo sin dolor, como quien recuerda el día en que despertó diferente. A veces me siento en el mismo banco aquí en la plaza, cierro los ojos y me quedo quieta. No por tristeza, sino porque ahora puedo sentarme, puedo callar, puedo ser, y eso ya basta. No porque la vida se haya vuelto hermosa, sino porque volvió a ser mía. Y eso, después de todo, es más de lo que pensé que tendría. Al final, creo que lo que más me dolió no fue la palabra en sí, sino darme cuenta de todo lo que yo ya venía soportando en silencio desde hacía tiempo. Hoy entiendo que seguir respirando después de eso ya fue una forma de coraje. No sé explicar exactamente en qué momento cambié, pero sé que nada dentro de mí volvió a ser igual. Si esta historia despertó algo en vos, decime qué sentiste. De verdad quiero leerte. Y si sentís que este espacio tiene sentido, quédate conmigo, suscríbete. Yo cuento estas historias porque merecen ser escuchadas. Si querés apoyar este trabajo, podés hacerte miembro. Gracias por quedarte hasta acá.
Nos encontramos en el próximo silencio.